damos la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia de la maestra Kenia López Rabadán, senadora de la República. Al diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. A la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, consejera del Instituto Nacional Electoral. A la doctora Estela Fuentes Jiménez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. A Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. A la maestra Josefina Rosey González, integrante de la 7ª Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Al maestro Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. Al doctor Armando Hernández Cruz, magistrado electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. A la licenciada Marta Leticia Mercado Ramírez, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y finalmente al licenciado Juan Carlos Sánchez León, magistrado electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. A continuación cedo el uso de la palabra a la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, integrante del Pleno de este órgano jurisdiccional, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todas y a todos. Veo caras conocidas, veo caras que frecuentan este tribunal y les platico que de mi parte estamos estableciendo alianzas nuevas. Diputado, senadora, Arturo, Estelita, Julio, Jocelyn, Nash, una vez más, consejera. Y qué más decir de mi pleno, de Juan Carlos y de Armando que nos están acompañando en esta ocasión. Quisiera decirles que por ahí comentábamos hace ratito la convocatoria que estamos teniendo. Me parece y me permitiría felicitarlos por estar aquí el día de hoy. Es un día importante, hay unos temas de juventud que me parece que son trascendentes, temas en los que este tribunal también, si me permiten decirlo así, genera vanguardia en el tema de juventud, en el tema de liderazgo, de democracia, de participación y de ciudadanía en la juventud. Pero la ocasión del día de hoy es una reforma. Yo creo que las reformas son como las sentencias, siempre hacen que pase algo, siempre, las resoluciones, las sentencias. Pero hay reformas que hacen que pasen más cosas y el impacto es muchísimo más grande, y es el caso. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a todas y a todos, ponentes, asistentes, compañeras, compañeros, y tener el honor en esta ocasión de abrir el foro Reforma Constitucional en la materia de paridad, conformación de las leyes secundarias y su impacto en la legislación de la Ciudad de México. La participación de las mujeres en la vida política ha generado una serie de reacomodos en el escenario público que implicarán en el presente y futuro, hoy cada vez más claro, futuro, medidas que logren una representación real del género y una nueva forma de interacción en la toma de decisiones para generar un cambio social. El proceso de una representación equitativa en el poder público y en el sector privado ha implicado e implicará siempre que los reposicionamientos puedan tornarse ríspidos, tengamos que decirlo sin tal cual, ríspidos, siendo quizá un reflejo de la violencia que las mujeres enfrentamos en la cotidianidad. Siempre debe ser recordado que la participación equitativa de todas las personas en la vida política es una condición sine qua non para un Estado de Derecho. Una buena gobernanza, la paz, un desarrollo sostenible y, en consecuencia, para la existencia del Estado de Derecho democrático. No podemos olvidar que la participación política de las mujeres influye en la vida social, creando patrones positivos y disminuyendo la corrupción política. Si bien es cierto que en el Poder Legislativo se ha generado un cambio para que las mujeres estén en las curules, en el Poder Judicial aún falta un largo camino por andar. Solo 20% del total de jueces y magistrados federales pertenecen a este género femenino. Es necesario crear acciones afirmativas para lograr que la función jurisdiccional sea ejercida con perspectiva de género. No sería la primera ocasión.
El mecanismo de paridad de género se refleja no solo en leyes, también en jurisprudencia y práctica. Parece que trasciende también incluso a ser un criterio numérico o ser una forma de entender hoy la política más que nunca. La paridad no tendría que ser solo una finalidad, no tendría que verse únicamente como una finalidad, sino un inicio desde el cual se construye una democracia verdadera e inclusiva. A pesar de que la paridad y las acciones afirmativas permiten lograr una mayor participación de las mujeres en la política, todavía queda un largo camino para alcanzar una situación en la que nadie sea discriminado por razones de género de ninguna forma, positiva o negativa. Por eso me da hoy más que nunca gusto darles la bienvenida a todas y a todos, ponentes, asistentes. Estoy segura que durante este foro podremos lograr conclusiones, podremos lograr metas que sean importantes y que sean de largo alcance, donde los únicos beneficiados y las únicas beneficiadas sean la sociedad. Me parece que hoy más que nunca, como servidores públicos, en el momento en que estamos ocupando estos espacios públicos, tenemos que tener absoluta conciencia del compromiso. Creo mucho, y he estado hablando mucho de esto, les comparto, en dignificar el espacio público que ocupamos, en tener una vocación de servicio clara. Me permitiré hacer una expresión coloquial, me llama mucho la atención, y no es este foro, lo estoy viendo, que a veces cuando hablo de dignificar el espacio, me ven con una cara de ¿qué es eso? Sí, empecemos a tomar valores perdidos. La vocación de servicio tiene que tener de la mano lo que es la dignificación del espacio que ocupamos. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos, y sobre todo por creer en un foro de estas características. Gracias. Muchas gracias, magistrada, y a continuación cedemos el uso de la voz a la maestra Kenia López Rabadán, senadora de la República. Muchas gracias. Evidentemente, para mí es un privilegio formar parte de esta generación de políticos y políticas en México. Déjenme decirles que esto que hoy estamos analizando, que vamos a analizar en este foro, no es un tema menor. Mi posibilidad, digamos, de haber votado o de haber sido electa, si hubiera sido mi abuela, hubiera sido nula. Simple y sencillamente mi abuela ni siquiera podía votar, mucho menos ser legisladora, ser senadora, diputada o tener algún cargo de representación. Por eso es que me parece trascendente e importante esta generación en la que nos ha tocado vivir. No ha sido fácil, empezamos esto de las cuotas en 1996, pasamos del 70-30 al 60-40 y ahora al 50-50. Evidentemente esto se logró porque tenemos una legislatura paritaria. Si hubiéramos llegado con esta misma iniciativa, con estos mismos discursos y con esta misma fuerza, hace 3 años no hubiera pasado nada, como no pasó nada. Hubo muchas iniciativas de mujeres y de compañeras muy talentosas, que por cierto, hoy aquí están algunas de ellas en el foro, que lo recordarán, ¿no? Los argumentos eran exactamente los mismos que ocupamos en este 2019, pero no pasó nada porque la mayoría, con todo respeto y cariño, pues eran hombres. Hoy, esta legislatura de la paridad, que así se hace llamar la Cámara de Diputados y que por supuesto es materializada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, hizo que las mujeres, todas de todos los partidos políticos, nos uniéramos y tuviéramos un hilo conductor y un fin común, que era que se reconociera nuestra cantidad de votos de ciudadanas y se pasara, digamos, de la parte pues del padrón a que se pasara a la realidad en un ámbito público. Por eso es que como constituyente en la Ciudad de México, caras también aquí veo algunos compañeros exconstituyentes, como constituyente en la Ciudad de México, mi primera iniciativa fue que la Ciudad de México tuviera paridad, y como senadora también que nuestro país tuviera paridad. Es un logro de todas y de todos, de todas mis compañeras diputadas y diputados, de todas mis compañeras senadoras y senadores, pero sobre todo es un logro de los ciudadanos. Aquí lo ha dicho muy bien la magistrada Marta Mercado, a quien por supuesto le reconozco su liderazgo y su bien hacer. Es cierto, se necesita dignificar, esa palabra que ella
ocupa, yo le llamo prestigiar la política. Necesitamos prestigiar la política. ¿Y qué mejor que prestigiarla teniendo acceso a la toma de decisiones en paridad? Porque al final al ciudadano no le preocuparía demasiado si su alcalde o su alcaldesa, si su gobernador o gobernadora, si su presidenta o su presidente tienen X género. Lo que le importa de verdad es que haya seguridad, es que sus hijos puedan ir a la escuela y regresar con bien, es que cuando alguno de ellos esté enfermo haya medicinas que lo puedan sanar o haya médicos que lo puedan curar. Y eso no tiene género, porque el buen servicio, el servicio público no tiene sexo. El servicio público lo que tiene es buenas y buenos servidores y servidoras públicas. Así es que qué bien que vamos a construir esta nueva parte de la historia, ambos géneros. Ojalá y las mujeres que estén o estemos en la toma de decisiones, ya sea en el ámbito del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial o de los organismos autónomos, lo hagamos suficientemente bien para que valga la pena esta gran reforma. Muchísimas gracias, felicidades a todas y a todos. Este presidium sin duda es una muestra de los cambios que este México vive. Hemos visto presidium sin mujeres, hemos visto fotografías sin mujeres y hoy esta nueva lógica de país y de ciudad seguramente augurará muchas cosas buenas. Muchísimas gracias a todos y felicidades a todas y a todos por esta nueva historia que vamos a compartir juntos en este México que tanto necesita prestigiar la política o dignificar la política. Muchísimas gracias, magistrado. Muchas gracias, senadora, y a continuación cedo el uso de la voz al diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas, gracias por la invitación, muchas gracias, magistrada, los saludos a todos los integrantes del presidium, a quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, con mucho gusto asisto a este evento, ya lo decía aquí Kenia, creo que estamos viviendo tiempos muy importantes donde podemos saldar deudas históricas, como la gran deuda que tenemos en materia de derechos para la mujer, de paridad, de equidad. Estamos en esta generación cambiando muy rápido. Yo recuerdo como funcionario de la Ciudad de México, al iniciar la administración de Marcelo Ebrard, Malú Micher organizó un taller que en mi caso personal fue revelador, porque siempre cuento que es como yo descubrí una manera diferente de ver el mundo, y es hacer evidente toda la discriminación que hay contra la mujer, todos los pues violencia que muchas veces no vemos o estamos acostumbrados a ello. Y en esta generación, como lo menciona Kenia, hemos tenido avances muy importantes. En la Cámara de Diputados nos hemos llamado la legislatura de la paridad, hay 241 diputadas, es un número histórico, pero estos avances en la participación paritaria en el Congreso tiene como resultados lo que estamos viendo el día de hoy. Se detona, se acelera la reforma constitucional para introducir el concepto de paridad en todo. Claramente hay muchas brechas todavía, hay mucho por hacer, pero qué bueno que esta generación de mujeres ha asumido con mucha responsabilidad y con mucha conciencia histórica la lucha de muchas otras generaciones, de miles de mujeres que lucharon por abrir espacios en la política y en muchos otros ámbitos de nuestra vida como país. Y tenemos paridad en el gabinete presidencial, hay falta paridad en muchos gobiernos de los estados, hay paridad en los ayuntamientos, en su integración, en los ministros y ministras de la Corte, en el Tribunal Electoral, en la Judicatura, en fin, en todo el Poder Judicial, como ya se señaló aquí. Pero yo la invitación que hago es a que aceleremos el paso.
aprovechemos esta legislatura de la paridad para dar un salto mucho mayor al que se ha logrado y que estemos seguros de que ya no haya reversa en esto, que cambie la política para siempre y con ello también, por supuesto, nuestro país. Hay muchos retos, a mí me preocupa mucho uno que es la violencia política de género. A pesar de que hay paridad en las candidaturas y demás, ya en la práctica, en las campañas, hay muchísima violencia que está absolutamente normalizada. Es de verdad escandaloso lo que sucede en algunos estados, en algunos municipios, y creo que esto debe sancionarse, debe evitarse para que haya realmente derechos políticos con paridad. Pues no me queda más que felicitarlas a esta generación de mujeres, a quienes siguen impulsando todos los días la paridad y tienen aliados importantes también en la Cámara de Diputados. Muchas felicidades y gracias por la invitación. Muchas gracias, diputado, y a continuación cedemos el uso de la voz a la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, consejera del Instituto Nacional Electoral. Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Hace casi un año, en septiembre del año pasado, llevamos a cabo un evento en el Instituto Nacional Electoral en el que presentamos el protocolo que recopilaba las buenas prácticas en el gasto programado para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. En ese evento estuvo presente la senadora Kenia López y recuerdo muy bien que una queja de las representantes de los partidos políticos y de las titulares de organismos de mujeres que también estuvieron presentes en ese evento eran las pocas mujeres que había en muchos sectores pues, del ámbito público, por ejemplo, en el Poder Judicial, sobre todo en los estratos más altos, digamos, también en la administración pública. Y recuerdo muy bien que dijo la senadora, voy a presentar una iniciativa para promover que exista paridad en todos los ámbitos del sector público. Y así lo hizo. La verdad es que, como ella lo reconoce, pues no es nada más el esfuerzo de una sola persona, pero sí hay que decir que ella fue quien presentó esta iniciativa y me da mucho gusto que se haya podido concretar en tan poco tiempo. La verdad es que estoy convencida que esta iniciativa, esta reforma constitucional que ya es una realidad y que se publicó el 6 de junio, constituye un gran avance para los derechos humanos, para la ciudadanía y para la democracia, porque busca reconocer que las mujeres tenemos el mismo derecho que los hombres de estar en todos los cargos públicos, pero no solamente eso, sino que busca que este reconocimiento sea una exigencia para que las mujeres efectivamente estén en los cargos de decisión. Entonces, este foro me parece más que pertinente. Se van a abordar temas que creo que son prioritarios para que podamos llevar a buen puerto esta reforma constitucional. Por ejemplo, los alcances de la reforma. Eso es totalmente indispensable. Desde el ámbito político electoral, que es el que me corresponde a mí, yo lo que quiero saber es cómo vamos a aplicar los criterios para las postulaciones paritarias, ya no nada más para las legislaturas ni para las presidencias municipales, sino para las gubernaturas, para la presidencia de la República. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A lo mejor, quizá lo más sencillo sea una adecuación del principio de horizontalidad que ya aplicamos para las presidencias municipales. Entonces, puede ser que para 2021, si se van a renovar 15 gubernaturas, pues al menos que en 7 se tengan que postular a mujeres. Esa puede ser una solución. Pero lo cierto es que tenemos que hacer algo al respecto. Primero, porque ya tenemos este mandato constitucional, pero segundo, también porque ya existe una exigencia social de que esto se modifique. En la historia de México, desde que se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en 1953, únicamente hemos tenido a 9 gobernadoras. Y eso considerando a las gobernadoras que estuvieron ocupando un interinato como Dulce María Sauri, como Rosario Robles, y también considerando a la gobernadora de Puebla, que pues no pudo ejercer el cargo ni siquiera un mes por el fallecimiento. Entonces tenemos que hacer algo. También no hemos tenido a la fecha una presidenta de México. ¿Qué vamos a hacer para propiciar que esto ocurra? Yo les di una solución que a lo mejor puede ser como la más moderada, pero hay otras más radicales como lo que ocurre en la India, en donde en algunos municipios, en donde nunca ha sido gobernado por una mujer, pues hacen elecciones donde solamente pueden competir mujeres. ¿Qué vamos a hacer al respecto?
Es algo que me parece que se tiene que hablar en este foro. Otro tema que se va a abordar son las leyes secundarias. Eso es prioritario también, porque cuántas veces no hemos visto que se pone algo bastante bueno en la Constitución, pero como no existe la configuración legal, pues simplemente no se lleva a la práctica, entonces se queda nada más como un buen deseo que nunca se cumple. Se tienen que hacer estas leyes secundarias. Cuando yo pienso en esto, lo primero que se me viene a la mente es el artículo 134 constitucional. Cuando se hizo la reforma electoral de 2007 a nivel constitucional y después la legal en 2008 que estableció un nuevo modelo de comunicación política, bueno, pues se dijo, ya los servidores públicos no van a poderse favorecer del cargo que están ostentando y no van a poder utilizar esos recursos que tienen para promocionar su imagen. Pero lo cierto es que la ley reglamentaria del artículo 134 nunca llegó. Lo que pasó fue que el entonces Instituto Federal Electoral pues tuvo que hacer malabares para poder hacer cumplir ese mandato constitucional y sacar normas reglamentarias. A la fecha tenemos una Ley General de Comunicación Social que no se hace cargo, por ejemplo, de qué va a ocurrir cuando un servidor público haga promoción personalizada de su imagen con recursos públicos, pero no incide en un proceso electoral, porque si no incide en un proceso electoral, pues entonces el INE no tiene ninguna facultad para conocer eso. Eso es algo que todavía no se resuelve. No debe de ocurrir lo mismo con esta reforma tan importante. Otro tema que se va a abordar en el foro son la responsabilidad de los partidos políticos en el cumplimiento de la norma. A ver, eso es verdaderamente lo que puede marcar la diferencia. Yo estoy convencida que no hemos logrado pasar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva por esta falta de voluntad de partidos políticos y de actores políticos. Tenemos ejemplos paradigmáticos como el caso de las llamadas Juanitas, en donde, bueno, pues en ese momento había una cuota de género, los partidos políticos aparentemente cumplían con la cuota porque estaban postulando a mujeres para que fueran diputadas, pero siempre como suplentes ponían a un hombre. Entonces llegaban al cargo público, las hacían renunciar para que indiscutiblemente siempre llegara un hombre. Eso se arregló hasta que tuvo incidencia ahí en las autoridades jurisdiccionales electorales y después se plasmó en la legislación. Pero parece que hay un constante intento de buscar el recoveco, la laguna legal para no hacer cumplir estas disposiciones que buscan incluir a las mujeres. Un caso más reciente lo vimos en las elecciones de 2018 en Chiapas, en donde de repente después del día de la jornada electoral, muchas mujeres a las cuales les podía corresponder un lugar por la vía de representación proporcional renunciaron. ¿Cuál parece ser la lógica de esos partidos políticos que después de la jornada dijeron, bueno, pues ya tenemos nuestros votos, ya sabemos cuántos lugares nos van a tocar por la vía de representación proporcional, nos va a tocar a esos lugares a nuestro partido, pero no queremos que los ocupen las mujeres? Entonces, ¿qué tal si hacemos que todas las mujeres de la planilla renuncien para que forzosamente las autoridades electorales le tengan que dar ese lugar a un hombre? Desde luego, esto no permitimos que ocurriera en el Instituto Nacional Electoral, atrajimos ese asunto para que eso no se pudiera concretar, ese atentado contra el principio de paridad, pero reitero, es una constante tensión para hacer cumplir la ley y lo que estamos buscando con este tipo de reformas. Se requiere ya voluntad por parte de los partidos políticos para cumplir y no estar ahí tratando de encontrar la laguna para darle la vuelta a la legislación. En fin, creo que es una gran noticia que nosotros tengamos esta reforma constitucional. La verdad es que creo que vamos a lograr contravenir lo que se había detectado en la Declaración de Atenas de 1992, cuando se dijo, a ver, las mujeres están siendo infrarrepresentadas en los cargos públicos, en los cargos de toma de decisión, y eso implica dejar de lado la mitad de las capacidades, la mitad de los intelectos de la humanidad, y eso repercute en que no tengamos una sociedad más justa y también es totalmente en perjuicio de toda la sociedad. Gracias a esto me parece que eso va a poderse terminar, así es que enhorabuena, pero hay que seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera, y a continuación cedemos el uso de la palabra a la doctora Estela Fuentes Jiménez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Para mí de verdad que es un privilegio continuar en este camino que hemos iniciado las mujeres, ya tiene muchísimos años, continuar verdad el trabajo a partir, con más auge a partir de la reforma constitucional.
Saludo con mucho respeto y agrado a todos los integrantes del Presidium. Gracias, amiga Marta Mercado, por la invitación. Para mí, como les comento, es muy agradable el que yo esté asistiendo a esta sesión y como la oportunidad para dirigirme a ustedes y dialogar sobre el papel que desempeñamos las mujeres en la vida pública de nuestro país y las expectativas sobre la paridad después de la reforma constitucional publicada en junio de este año. Personalmente he vivido la experiencia de abrir brecha a las mujeres en un no muy lejano mundo de hombres, como jueza penal, magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y como presidente de este Tribunal de Justicia Administrativa, tribunal que está por cumplir 5 décadas y solo 3 mujeres hemos tenido el alto honor de dirigir el tribunal. La igualdad de derechos para hombres y mujeres es una lucha muy antigua y un reto para cada país. Es una batalla diaria en los ámbitos público y privado. Si bien en términos jurídicos mujeres y hombres gozan de iguales derechos para participar en la vida política del país, esta igualdad normativa no ha logrado traducirse en la presencia y participación igualitaria de unas y otros en el ámbito público y representación política, es decir, una igualdad fáctica. La promoción igualitaria de las mujeres para participar en un proceso no necesariamente implica que al término de las elecciones la integración de los órganos de gobierno y legislativos alcance perfectamente la paridad de género. Por ejemplo, en la Ciudad de México, solo 4 de 16 alcaldías son gobernadas por mujeres. Esto implica que si bien la inclusión de cuotas de género ha aumentado, es decir, el número de mujeres que acceden a cargos de elección popular no ha ocurrido en todos los casos y tampoco en la misma proporción en que ha crecido el número de postulaciones. A nivel nacional, hoy tenemos una gobernadora y una jefa de gobierno de 32 posibles, el 6.8% de alcaldesas, 165 de 2.441, y la Suprema Corte de Justicia, en la Suprema Corte de Justicia solo hay 2 ministras de 11, lo que significa un porcentaje del 18.1%. Frente a este escenario, las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional de paridad de género deberán reconocer la existencia y desarrollo de las mujeres dentro de los ámbitos de actuación. Ello generaría un mayor progreso y continuidad en su participación y posiblemente en el terreno político mayores triunfos en futuras elecciones. Es importante subrayar que la democracia paritaria no solo implica la observancia en el incremento de mujeres en cargos públicos, sino que va más allá al apelar a la eliminación de la exclusión social por motivo de género. Implica también el reparto equilibrado de derechos, responsabilidades y estructuras de poder entre mujeres y hombres, en consonancia con el contenido del paradigma de los derechos humanos y la igualdad de género, tendiente a la eliminación de toda la forma de discriminación hacia las mujeres. El impulso a la paridad se hace desde la premisa de que se trata de una alternativa viable y una forma idónea para alcanzar la democracia de género, atendiendo a los instrumentos internacionales en materia de los derechos humanos de mujeres. En este sentido, es fundamental asumir que la democracia solo contraerá un significado verdadero y dinámico cuando a través de las políticas públicas y la legislación se opte por mujeres y hombres
con equitativa consideración a los intereses y necesidades de ambas mitades de la población, y de aquí a la democracia paritaria que garantice la participación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones. Por ello, para que la reforma constitucional de paridad de género en los órganos del Estado, aprobada el 23 de mayo de 2019, no solo sea una buena intención, se requiere también la continuación de acciones afirmativas que conlleven a una mayor participación de las mujeres en el ámbito político gubernamental, así como el establecimiento de condiciones que permitan a las mujeres desempeñar sus trabajos sin que ello signifique afectaciones desproporcionadas e injustas en sus ámbitos personal, familiar y social. Es decir, por un lado, se deben tomar medidas especiales de carácter temporal destinadas a proporcionar la igualdad entre hombres y mujeres para el acceso a las mismas posibilidades y oportunidades al interior de los órganos ejecutivos y legislativos de los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, la expedición de convocatorias o de procedimientos de selección dirigidos en forma exclusiva o mayoritaria a las mujeres y la creación de comités, comisiones y órganos que velen por la efectiva participación y promoción de mujeres en cargos de dirección y responsabilidad. Por otro lado, se deben generar las condiciones laborales, económicas y materiales suficientes para que las mujeres se encuentren atractivo en el desempeño de labores al interior de estos órganos y sin que ello, como mencioné con antelación, generen un perjuicio a su desarrollo personal, familiar o social. Como muestra se encuentra el establecimiento de guarderías y centros de cuidado para las mujeres que sean madres y correlativamente la fijación de horarios de labores que consideren la atención requerida por sus hijos. También la capacitación de estas mujeres en sus centros de trabajo o bien la fijación de horarios laborales que les permitan destinar tiempo al estudio. Finalmente, resulta fundamental el apoyo y el trabajo de concientización que ustedes realicen desde sus intereses, desde sus diferentes responsabilidades. Estoy convencida que con todo lo anterior generaremos las condiciones para que la causa de igualdad avance de verdad y cambie la vida de millones de mujeres, no solo en lo político, sino también en los aspectos de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación cedemos el uso de la palabra al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado del Info Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Para mí es un verdadero honor estar compartiendo esta mesa, primero con las mujeres que lo integran. Sin duda alguna es muestra de el desarrollo y las transformaciones históricas que ha sufrido nuestro país a lo largo de ya varias décadas, pero que ha tenido un impulso mayor e intenso en los últimos años, en los últimos meses, y por supuesto a mis compañeros hombres que están también en la mesa, que sin duda también somos sus aliados, los aliados de un movimiento transformador para la democracia en México, para nuestra Constitución. Esta transformación, por supuesto, tiene varias dimensiones y tiene una connotación naturalmente histórica, pero también la tiene social, la tiene constitucional, la tiene cultural, la tiene política y, por supuesto, institucional. Que hoy estemos en esta mesa compartiendo el poder femenino significa que hay una construcción hacia adelante que no tiene que acabar. Si bien es cierto, los avances que ha marcado esta reforma constitucional han logrado romper ciertos paradigmas en nuestro Estado constitucional y democrático, lo cierto es que hay mucho por hacer. Y me da mucho gusto también ver en el público, en el auditorio, por ejemplo, a la ex senadora, a la diputada Marta Tagle, con la que dimos muchas batallas, el doctor Santiago Nieto y yo en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales con el tema de violencia política contra las mujeres, por supuesto a la consejera, a la magistrada, a mi compañera comisionada, a mi maestro, el doctor Cárdenas, por estar aquí, que además es de los grandes baluartes en esta materia. Yo lo que digo es de
especial importancia estar en esta mesa discutiendo los asuntos que hemos alcanzado como Estado democrático, pero también los asuntos que tenemos de frente. Como decía el exsecretario general de la OEA, don José Miguel Insulza, la democracia en cualquier país, en cualquier estado sin mujeres, es una democracia a medias. Y cada vez que se fortalece la participación política de las mujeres y la ocupación del espacio público por las mujeres, se fortalece naturalmente cualquier estado democrático y constitucional que digne de ser así llamado. Y por tanto, hoy la implementación de esta nueva política pública en materia de paridad de género tiene que ver también con la rendición de cuentas. El desarrollo legal y reglamentario sobre esta materia tiene que ser muy importante. Si bien es cierto, las autoridades tienen que funcionar para lo que están diseñadas y garantizar vía institucional este ejercicio democrático, también es cierto que necesitamos un conjunto de normas y reglas que de manera técnica en lo jurídico establezcan debidamente cuáles van a ser los alcances de esta reforma e incluso establecer cuál va a ser el régimen de sanciones específico si no se cumple con este tema de la paridad. Para eso necesitamos que ustedes como mujeres y nosotros que somos sus aliados desde el otro género podamos establecer una coordinación de carácter plural, como las que ustedes originalmente iniciaron y que naturalmente aquí en la capital agradecerle mucho a mi amiga la magistrada Marta Mercado por esta oportunidad que me brinda de estar con ustedes, liderando en la Ciudad de México, por supuesto, un espacio de trabajo muy transversal en donde las instituciones como la nuestra en materia de transparencia también se tienen que convertir en una aliada por el trato y el trabajo hacia adelante en materia de paridad de género. ¿Y en dónde nos ubicamos nosotros? Pues ni más ni menos que en el tema de rendición de cuentas. ¿Cuáles son los avances o cuáles serán los avances materiales que tenga esta reforma constitucional? Y lo podremos saber sin lugar a dudas en el futuro a través de nosotros y del INAI en vía de acceso a la información pública. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el gobierno federal? ¿Qué están haciendo los gobiernos estatales? ¿Qué están haciendo los gobiernos municipales? ¿Qué está haciendo el Poder Judicial? ¿Qué está haciendo el Poder Legislativo? ¿Qué están haciendo los órganos constitucionalmente autónomos para que esta garantía sea ejercida de manera integral? A mí me parece que la alianza que se genera a partir de esta necesidad histórica ha tenido sus primeros frutos. Que hoy estemos en esta mesa de trabajo representados autoridades electorales, autoridades de transparencia, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo Federal, etcétera, representa una gran oportunidad para nuestra sociedad y para nuestro Estado, insisto, constitucional y democrático de derecho, para que esto vaya y crezca. He escuchado muchas veces lo que se ha señalado con relación a los grandes pendientes, y ese pendiente tiene que ver, naturalmente, con los usos y costumbres en nuestro país, con las comunidades indígenas. A ellos les tendremos que dar un trato, por supuesto, constitucional y jurídico específico para que se haga valer este principio. El caso o los casos que cita la consejera electoral Dania, por supuesto, representan los retos en las comunidades indígenas. Yo recuerdo que nosotros, vía el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, en donde en el caso de Chenaló, específicamente el caso de Rosa Pérez, que había ganado legítimamente la elección en ese municipio, no pudo ocupar la silla de la presidencia municipal. Y ahí no fue por una oposición estrictamente de hombres, fue porque la comunidad entera o una parte de la comunidad no le permitió ocupar la silla que estaba destinada a ejercer. Se tuvieron que implementar una serie de medidas vía el protocolo para que autoridades federales y locales incluso protegieran su vida y su dignidad para que se ejerciera su derecho legítimamente otorgado por la Constitución y la ciudadanía. En fin, podremos hablar de tantos temas. Lo que quisiera señalar, queridas compañeras, mujeres, servidoras públicas de diversas instituciones, que cuenten y que encuentren en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México también aliados, porque debo presumir, porque también vale presumir ciertas cosas, ¿no? La integración del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México es de 5 comisionadas y comisionados. Hay que decir, tenemos hoy 3 mujeres comisionadas del instituto. Y a mí me tocó la labor
y les agradezco mucho que me hayan designado presidente, pero en un proceso de transformación interna del instituto logramos de manera natural, y lo digo también con mucho orgullo y con mucho respeto, una integración en la titularidad de las unidades ejecutivas técnicas, es decir, de las direcciones del instituto, la paridad natural, 50% mujeres y 50% hombres. Eso significa que más allá de la obligación constitucional, legal o reglamentaria que podamos tener como ciudadanos y como instituciones, también va a marcar la agenda en este tema, la famosa voluntad política, que se tenga desde las instituciones y desde la ciudadanía para hacer esto una realidad y vivir cada vez con mayor intensidad la democracia y la paridad de género sustantiva, que al final de cuentas, en efecto, y me gustó, lo platicaba aquí con el señor subsecretario, lo que decía Dania Paola sobre la mitad del intelecto, por supuesto, necesariamente ustedes tienen que ocupar los espacios públicos para transformar también la realidad política, social, cultural, económica de un Estado tan importante como el mexicano. Hoy hemos avanzado, la paridad de género ha llegado al Congreso Federal, incluso me parece que en el Senado hay un cachito más de mujeres o están igual, una menos. Bueno, ya casi se logró la paridad en el Senado, ¿no? En la Cámara de Diputados Federal está ahí la paridad total. Bueno, el presidente de la República, su gabinete, la jefa de gobierno, la mitad y la mitad. El Instituto de Transparencia, 3 mujeres y 2 hombres. En fin, son circunstancias que han marcado un cambio de paradigma que tenemos que tomar en nuestras manos, fortalecernos y seguir coordinados. Bajo una premisa, este tema de la paridad de género no tiene ni colores ni sabores. Este tema o nos lo tomamos todo en serio desde la posición ideológica que se ocupe e incluso desde la autonomía constitucional que nos brinda el Estado y lo convertimos en una realidad, o será un síntoma de que nos estamos debilitando. Muchísimas gracias, muchas felicidades y les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias, maestro, y a continuación cedemos el uso de la voz a la maestra Josefina Rosell González, integrante de la 7ª Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muy buenos días. A nombre del Tribunal Superior de Justicia, vengo en representación del presidente, el doctor magistrado Rafael Guerra Álvarez. Y bueno, pues le agradezco a los presentes de la mesa la invitación, celebro y aplaudo que se celebren estos foros, porque es precisamente en estos foros donde coloquialmente se dice todo se vale. Aquí venimos a sacar y a aportar todo lo que se necesita para materializar esa reforma. Esta reforma, y basada en las estadísticas, en donde la presencia de las mujeres en los poderes del Estado dieron la alerta de que las mujeres tenían que visibilizarse. Las mujeres no estábamos siendo visibilizadas. Hoy esa reforma nos ha dado un gran avance, pero como decía la licenciada Dania, no nada más quedémonos con la reforma constitucional, tenemos que materializarla, y para poder alcanzar esa paridad, pues tenemos que hacer algunos ajustes en esas normas secundarias, en esas normatividades internas. En nuestro queridísimo tribunal, y como lo decían algunos que me antecedieron en el uso de la palabra, también tenemos esa deficiencia. Al interior de nuestro tribunal, y para que se den una idea, nosotros tenemos alrededor de 247 jueces, hombres, y 135 mujeres. Entonces, ahí vemos la disparidad, ¿no? Y es una violación a un derecho humano que debió de haberse reconocido hace muchos años. Las mujeres tenemos derecho a participar, tenemos derecho a una igualdad, y la violación de ese derecho no tiene otro nombre más que la discriminación. Luego, entonces, tenemos mucho trabajo que hacer. Mediante estos foros yo de verdad aplaudo la colaboración de tantos profesionales y de verdad la cooperación, como nos decía el licenciado de Transparencia,
qué bueno que tengamos esos compañeros, esas fuerzas que nos van a dar el reconocimiento que por años hemos perseguido. Tenemos que disminuir al interior de nuestras instituciones esos obstáculos que no nos han permitido llegar. Si ustedes revisan al interior de cada institución, vamos a encontrar que lateral y transversalmente la participación de la mujer sí es notable, pero es más a niveles bajos que en puestos de poder, donde se toman decisiones. ¿Por qué? Pues desgraciadamente esa influencia política para dar un grado de participación a las mujeres, pues siempre fue para los hombres en mayor medida. Hoy podemos dar ese giro histórico. De verdad agradezco a la función legislativa. No es fácil hacer leyes, pero es más difícil materializarlas. Entonces, tenemos que ajustar nuestras leyes, tenemos que sumar esfuerzos y de verdad, pues felicito que se hagan estos foros nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Las personas que me antecedieron, pues casi me quitaron todo el discurso. Pero la intención, pues es esta, ¿no? Sumar esfuerzos, recopilar todas las inquietudes, la aportación, el esfuerzo de todas y cada uno de ustedes para lograr que se materialice esa paridad de género. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, magistrada, y a continuación cedemos el uso de la palabra al maestro Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias. Saludo al presidium que nos acompaña esta mañana. Me da mucho gusto compartir con ustedes, a muchas y a muchos los conozco desde hace mucho tiempo y hemos tenido la oportunidad de compartir trincheras de lucha o académicas que nos han permitido hoy que la sociedad reconozca, en el caso de ustedes, su trabajo y que hoy lo representen en espacios como la Cámara de Senadores, diputados, este mismo tribunal. Me siento satisfecho y contento de compartir. Lo que nos convoca el día de hoy aquí es un tema de profunda relevancia. Ojalá la paridad fuera nuestra normalidad democrática, institucional. Sin embargo, no es así en todo el país y en la ciudad, que es vanguardia en este tema, en el tema de los derechos humanos de las personas, de hombres y mujeres. Aún tenemos retos pendientes. Imaginemos, o más bien las estadísticas nos darán cuenta de cómo está el resto del país. Hablar de paridad no solamente es hablar de un porcentaje de representación política o de responsabilidad administrativa. Hemos avanzado, ya se ha detallado aquí por quienes me antecedieron el uso de la palabra. Inicialmente hubo acciones afirmativas que aprendimos, que conocimos, quienes en ese momento estábamos en las escuelas de Derecho, y académicos como el doctor Jaime Cárdenas nos ayudaron a romper paradigmas de lo que era el positivismo todavía vigente en la enseñanza del derecho, al menos en la Facultad de Derecho, y aprendíamos a ver estas acciones afirmativas y entender la discriminación positiva en un momento histórico de la ciudad y del país. Posteriormente vinieron las cuotas de género y hoy afortunadamente tenemos la paridad. Pero para que esta paridad sea una realidad tiene que cambiar y tienen que llevarse a cabo diversas acciones. Primero, esta paridad tiene que ser acompañada de acciones legislativas locales y federales. Hay un número importante de reformas y creo que este espacio colectivo de discusión nos permitirá conocer cuáles son, y me refiero a las reformas legales que tiene que llevar a cabo el Congreso de la Unión para poder implementar de manera puntual. No tengo el número preciso de las reformas. Hace rato escuchaba a la senadora Kenia López que mencionaba algún número de reformas, es decir, ordenamientos legales que se tienen que reformar para que esta reforma constitucional en materia de paridad cobre vigencia. En tanto, pues complica y no podemos hablar de que hayamos tenido un avance que
que se materialice objetivamente en la sociedad. También en materia electoral tendrán que llevar a cabo las reformas legales antes del proceso electoral que viene, es decir, antes del 3 de junio del 2020, y en algunos casos las reformas de conformidad con los transitorios de la reforma constitucional tendrán que llevarse a cabo a más tardar el 7 de junio del 2020, es decir, un año que tiene el Congreso Federal para adecuar estas reformas. ¿Y de qué estamos hablando en lo local? En lo local implica que tenemos que llevar a cabo reformas a distintos ordenamientos, en el caso de las entidades federativas, de los estados, de los municipios, pues y de los congresos locales, principalmente reformas legislativas. Hay estudios del Colegio de México que revisaba y que trataba que documentan esto, y hablaban de más de 300 ordenamientos en el ámbito local para que permitan aterrizar esta reforma constitucional. En tanto esté arriba, en cuanto esté a nivel de norma fundamental, sí podemos exigir su cumplimiento. Es de celebrarse que esté ahí, pero tiene que estar plasmada en los ordenamientos inmediatos, en los ordenamientos locales, que además vinculen a los órganos del Estado o de las ciudades o de las entidades a su cumplimiento. Yo quiero hablar un poco del caso de la ciudad y reconocer el trabajo de la sociedad civil aquí en la Ciudad de México, porque son las mujeres organizadas, las académicas, las activistas, principalmente quienes nos han ayudado y quienes han ayudado al avance democrático en la ciudad. Es vanguardia, sin lugar a dudas. Hoy tenemos una constitución política de la Ciudad de México que establece con claridad un lenguaje incluyente, que establece la paridad no solamente en la conformación del órgano legislativo. Actualmente hay un congreso paritario, el primer congreso de la Ciudad de México, al igual que el federal, sino que también obliga al Ejecutivo. Y en el caso del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum nos da una muestra de cómo es posible cumplir incluso un poquito más allá, porque en su gobierno hay más del 50% de secretarias o funcionarias con nivel de secretaría sino en comparación con el número de secretarios o nivel secretario, y esto nos da muestra de que la voluntad política puede acompañar también a la obligación legal que tenemos hoy en la Ciudad de México. Pero no pasa lo mismo en las alcaldías. Ya escuchábamos a la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa. Tenemos solamente 4 alcaldesas, y al revisar la conformación de las estructuras en los mandos altos en estas alcaldías, pues encontramos que no en todas ellas existe paridad en su conformación. Habrá que trabajar, hay tareas pendientes. Los cambios legales no necesariamente van acompañados o no son simultáneos a los cambios sociales. Ahí la sociedad civil, ahí los tribunales, y la relevancia de las resoluciones y las sentencias que emiten, ya lo comentaba también la magistrada Mercado, son determinantes para que podamos alcanzar estos objetivos. Desde el gobierno de la ciudad contamos hoy con una constitución que establece en sus distintos articulados, en su cuerpo, la paridad. Se menciona en un número importante de veces, no solamente en la conformación del legislativo hablaba yo, sino del ejecutivo y de las alcaldías. Hoy tenemos ordenamientos como la ley de alcaldías, que establece también la paridad en los consejos. Tenemos en la Ciudad de México concejales, y también la conformación de estos tiene que ser paritaria. La tarea no está completa si no avanzamos en concretar tareas como la capacitación, la visibilización del trabajo político de las mujeres, que los partidos políticos avancen no solamente como una cuota legal del 50% para las mujeres, sino que no haya simulación. Hoy tenemos herramientas en la Ciudad de México que permiten negar el registro a los partidos, referente a lo que decía la senadora. Aquellos partidos que intenten transgredir este principio pueden ser negados en su registro, es decir, hemos avanzado con sanciones puntuales también para quienes no cumplan este mandato constitucional. Pero esta traducción que hoy vemos en la norma federal y que también contemplaron nuestro constituyente en el ámbito local,
se debe a un proceso histórico de lucha, a un proceso que lamentablemente han tenido que empujar, y digo lamentablemente porque ellas han tenido que tomar las riendas de esto. Las mujeres impulsaron los cambios normativos al inicio, buscando estas primeras aproximaciones a la representación política, y han tenido que luchar también por la paridad. Mi reconocimiento a todas ustedes que desde las instancias de gobierno, desde los espacios académicos o desde la calle con las mujeres en la vida cotidiana han permitido hacerlo. El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está comprometido con esta reforma, está comprometida en avanzar en los derechos políticos de las mujeres, combatir la violencia política que se ejerce en contra de las mujeres y cualquier forma de violencia que contempla la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otros ordenamientos en la ciudad. Reciban un cordial saludo de ella y de la Secretaria de Gobierno y dos mujeres que dirigen, bueno, la doctora Claudia Sheinbaum, que dirige el gobierno de la ciudad más importante del país, nos da muestra de cómo se ha avanzado políticamente en este rubro en la Ciudad de México. Les agradezco mucho y celebro la realización de este foro que nos permita contar con herramientas y elementos para que desde el ámbito legislativo y que las políticas públicas sean dotadas de mejores elementos para alcanzar esta paridad y evitar la simulación y evitar postergar más esta realidad que debe ser la paridad para todas las mujeres y para los hombres en la ciudad. Muchas gracias y éxito en los trabajos. Muchas gracias, maestro. Y a continuación cedo el uso de la voz al doctor Armando Hernández Cruz, magistrado electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Gracias. Había pedido no intervenir para no agotar los temas que me interesan abordar en la participación en la mesa que me corresponde. Así es que brevemente solamente me quiero referir a algunos de los aspectos que considero relevantes de este tipo de actividades que desarrollamos hoy en día y que nos convoca a hombres y mujeres el día de hoy en esta actividad. Para mí el tema de paridad implica más que igualdad, un tema de inclusión, tema de el principio, el valor que subyace en la construcción de un Estado paritario es la necesidad de incluir a hombres y mujeres. Por eso es que considero que el principio de paridad es un principio democrático más que una acción afirmativa. Está diseñado para favorecer no a las mujeres, sino a toda la sociedad, al contar con una representación de la sociedad, una representación política igual a la representación de la sociedad. Y es en ese sentido un ingrediente del modelo actual de Estado democrático. Creo que superamos, en mi opinión, ya superamos la etapa de acciones afirmativas. Pero lo que vamos a discutir aquí en los próximos días, bueno, a partir de hoy y mañana, es cómo se van a llevar a cabo las reformas legales o hacer una serie de propuestas, reflexiones y opiniones, que ya escuché yo aquí, por supuesto, cosas muy interesantes que ya de alguna manera dejan en claro todo el trabajo que hay que hacer al respecto. Estaba yo pensando en cómo órganos jurisdiccionales como este tribunal, como cualquier tribunal que requieren una integración impar, precisamente por la dinámica de las votaciones y por la necesidad de desempatar votaciones, ¿cómo van a alcanzar el principio de paridad? Es aritméticamente imposible. Y digo aritméticamente porque el término paridad es un término aritmético, es lo que se alcanza después de haber transitado del 70-30 o del 60-40, el paridad significa 50-50, de otra manera el principio tendría que llamarse de otra manera, porque, insisto, no es para favorecer a un género, sino para entender una composición distinta. También hay una problemática en los casos en que el número de secretarías o direcciones de un órgano es impar. Vamos a tener que rediseñar el órgano para que haya 50% de cargos directivos de hombres y mujeres. Me parece que eso podría dañar la dinámica de integración de los órganos. O cuando hablamos, por ejemplo, de, escuchar aquí algunas de las reflexiones que se hicieron, la posibilidad de que haya un número de gobernadoras o de titulares de las alcaldías de la Ciudad de México, cómo se va a armonizar con el principio democrático, que es una de las cosas que tutelan los órganos electorales, como este tribunal, cuando haya necesidad de armonizar el tema del respeto al resultado de la votación, a la libre decisión de los electores frente al tema
de cómo integrar la participación de la mujer en términos paritarios. Yo creo que sí se puede, es un asunto de diseño, es un asunto de voluntad política, como ya se dijo, pero también es un asunto de que la paridad ya es una decisión política fundamental integrada en el texto constitucional. Ahora lo siguiente es ver qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, el que ya está en la Constitución. A mí me parece, y lo comentaba cuando estaba en proceso de la reforma constitucional, que hubiera sido muy saludable que en la Constitución se definiera el concepto paridad, es decir, la reforma nos dice que habrá una integración paritaria, pero no define el concepto. Y al no definir el concepto, genera una problemática que le traslada a los operadores e intérpretes de la norma la definición de qué entender por paridad. Ya lo vivimos aquí en este tribunal. En una ocasión hablaba el subsecretario Arturo Medina sobre la integración paritaria que establece la Constitución de la Ciudad de México para los concejales de las alcaldías, y aquí se tomó la decisión de permitir la integración de 2 consejos de alcaldías con 6 mujeres y 4 hombres, lo cual desde mi perspectiva personal va en detrimento de lo que entiendo como principio constitucional de paridad, pero eso es porque ninguna ley nos dice que es paridad, y entonces el intérprete de la norma, la sala superior de este tribunal, al interpretar la norma, pueden decir que paridad son 6 mujeres y 4 hombres, o 7 u 8 o 10 mujeres y 4 hombres, porque la seguimos viendo como acción afirmativa para favorecer a la mujer y no como un principio de integración democrática de los órganos del Estado. Entonces, a mí me parece que al no estar en la reforma constitucional, puede estar en la ley secundaria o en las leyes secundarias. Escuchaba un análisis, una discusión de que si va a ser una sola ley la que determine o van a ser varias leyes. Yo estaba ahorita revisando el texto de la reforma para ver puntualmente una cosa, y creo que ahí se traslada, hace un reenvío a una ley, por lo menos dice ahí, la ley determinará o la ley definirá cómo se va a establecer el principio de paridad en los términos de los casos de elecciones, de lo que establece el artículo 41, pero también el artículo 35, fracción cuarta de la Constitución, que no fue reformado, establece cómo se ejerce el derecho político a ser designado para cargos que no son de elección popular, en donde también habrá de aplicar el principio de paridad, de acuerdo con el nuevo diseño. Entonces son muchos temas, me parece que son muchos los temas que se van a analizar y se van a agotar, desde el punto de vista de análisis jurídico, desde el punto de vista del análisis de una decisión política y desde el punto de vista del mejor diseño institucional que se busca para garantizar la vigencia del Estado democrático en el que nuestro país intenta convertirse. Por lo tanto, yo felicito al Tribunal Electoral, a la magistrada Mercado y a todos los asistentes que han escuchado con atención estas amplias intervenciones de esta mesa, por la disponibilidad que tenemos para trabajar y tratar estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado, y a continuación cedemos el uso de la voz a Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Buenos días todas, todos y todes. Voy a ser breve, voy a ser muy breve. De entrada quisiera empezar agradeciendo al Tribunal Electoral y en especial a Marta Leticia Mercado por la invitación a participar en la inauguración de este foro, que como ya se ha dicho, de gran importancia. Y en este marco primero quiero acentuar que no creo que compitan el Día Internacional de la Juventud con un foro como este, al contrario. Hoy estaríamos hablando exacto y construyendo exactamente para ese bloque de edad cuya discusión ahorita de algunos de nosotros parecerá ante ellos como retrógrada, creo yo. Y pues bueno, sumándonos a lo que hoy es el día, se dedica a la educación para los jóvenes y las jóvenes, creo que es muy pertinente un foro así. Entonces, pues bienvenido igual en este 12 de agosto. Quisiera empezar muy rápidamente y es bueno hablar después de que hablaron bastantes, porque como dice la magistrada, ya hay muy poco que decir. Nada más quisiera retomar algunas cosas de lo que ya han apuntado los que me antecedieron en la palabra. Primero, el retomar que esta agenda es una agenda que deriva de la sororidad. Kenia, la senadora, no lo dijo tan fuerte, pero así es. El de haber llegado hace pocos meses exactamente a la aprobación de esta agenda legislativa
tiene que ver con una alianza social, ética y emocional de muchas mujeres. Y que, como ya lo dijeron quienes me antecedieron también, es no nada más histórica a lo largo de cómo se va construyendo, sino es histórica de cómo, si ustedes ven y logran entrar a YouTube a ver qué pasó ahí, cómo trascendió las agendas partidistas y las agendas específicas y las luchas en otras cosas para hacer un frente común, y esto que quede claro, entre mujeres, que con esa base convencieron, a base exactamente de esa sororidad, a sus pares varones, ¿no? Entonces creo que ese es una primera cosa que hay que rescatar, hay que retomar y que hay que aplaudir. Déjenme seguir hablando de una diferencia que creo que es muy importante y déjenme explicárselas y tratar de explicarme. No estamos hablando de la participación pública, no estamos hablando de la participación política, estamos hablando de la participación en el poder. Y eso es muy importante tenerlo muy claro. Y en esta ciudad más. Y vayámonos por partes. Ya lo han dicho, lo que nos va a enfrentar, y en el foro lo vamos a ver, es a cómo vamos a discutir en esta ciudad las leyes secundarias, lo que deriva de estas modificaciones, pero ya también lo dijeron, y aquí tenemos dos constituyentes, también ellos dejaron tarea esta ciudad en una dinámica de un Congreso que está en esa dinámica también de adaptar las leyes secundarias a esta Constitución, que de entrada, ya lo dijo Arturo, es una Constitución de avanzada, que nos dejó mucho más para esto y mucho más para avanzar. Pero esto no se queda ahí, no se queda nada más en las modificaciones y en lo que tenemos que hacer como reto en el ámbito legislativo, sino también, yo lo decía Arturo, en el cambio social. Y yo miré un poquito más allá. Nosotros no podemos entender esta ciudad como ninguna otra ciudad del mundo si no es con la participación en lo público de las mujeres. Esta ciudad, como todas las ciudades del mundo, se construyó a base de liderazgos comunitarios de barrio, de las vecinas, en donde ahí 8 a 10 eran mujeres. Eran mujeres que hablaban, gritaban por el pavimento, por la luz, por la regularización de su vivienda. Así se construyó esta ciudad. Entonces estamos hablando de que entonces no es participación pública, porque eso es mayoritariamente participación pública. Tampoco es solamente participación política, porque algunas fueron llegando a tener liderazgos más fuertes ahí, que rebasaron la colonia y alcanzaron en su entonces las alcaldías y entonces también el poder, digamos, político en esta ciudad. Aquí estamos hablando de que la agenda de paridad es una agenda de poder, porque si nosotros vemos la participación, pues no es análoga a la participación en el poder. Y eso tiene que ver, sí, con el cambio social, sí tiene que ver con la perspectiva, pero sobre todo, comentábamos ahí, y Marta Tagle lo comentaba muy bien hace rato con nosotros ahí adentro, tiene que ver con un cambio cultural. Si nosotros verdaderamente llegamos a aterrizar con legislaciones y con lo que deriva esto, lo que implica la paridad, y aquí yo no me iría a la parte matemática, me iría a la parte de lo que etimológicamente es paridad también, no en términos matemáticos, que es entre iguales, y en calidad, la calidad de entre iguales, no la cantidad de entre iguales. Estamos hablando básicamente de cambios culturales, de cómo hacer política, de cómo ejercer el poder, de cómo, por ejemplo, es notorio que hoy tenemos una secretaria en esta ciudad que tiene un bebé en primera infancia y que la vemos cargándolo y lactando y haciendo, porque así es, porque las mujeres somos esos y otras cosas más. Y eso es un cambio cultural que tendrá que también impactar en un proceso esta agenda, que no se puede y no tendría que quedarse nada más en eso, si entendemos que de lo que estamos hablando es una agenda básicamente de participación en el poder, ¿no? En donde creemos que tendríamos que tener mayores escaleras y menos toboganes para poder llegar y alcanzarla y adecuar esta cosa que llamamos la reconciliación de la vida
personal con la vida política, con la vida del poder, ¿no? Y creo que eso es lo que tendremos que avanzar y tendremos que ir visibilizando. Y finalizaría con algo que también retomaron en especial Mario Delgado y que tiene que ver con la violencia política. Eso también nos va a meter en una arena en donde tendremos que visibilizar y entender más qué es esto de la violencia política de género, porque esto, exactamente esta agenda, nos va a enfrentar a eso, porque esa es la arena en donde vamos a abrir otro frente de violencias cada vez más claro, porque finalmente la lucha del poder, lamentablemente, todavía nos falta mucho para avanzar, para hacerla no nada más en términos paritarios, sino en términos civilizados, en términos en donde la lógica que se preserve es el derecho a nuestros derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Entonces, mil felicidades y yo encantada de estar aquí. Muchas gracias y a continuación cedo nuevamente el uso de la palabra a la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, quien dará la declaratoria de inauguración del foro Reforma Constitucional en materia de paridad, conformación de las leyes secundarias y su impacto en la legislación de la Ciudad de México. Muchas gracias, Jorge. Los invito a que nos pongamos de pie, por favor. Y a nombre de mi pleno, de mi magistrado presidente, el magistrado Ansaldo, de mi querida colega, la magistrada Alejandra Chávez, del magistrado Armando Hernández, gracias por acompañarme, y de mi magistrado Juan Carlos, siendo las 11:17 horas del 12 de agosto de 2019, declaro abierto el foro Reforma Constitucional en la materia de paridad, conformación de las leyes secundarias y su impacto en la legislación de la Ciudad de México. Muchas gracias y que sean de provecho para todas y todos los trabajos.